Guachiquetere. 12 minutos, señores, bienvenidos a esto que es el Club del 92.7 de Radio Mujer. Hoy vamos a tener un gran programa, como todos los días, y además los quiero invitar porque quienes nos están escuchando el día de hoy y se queden con dudas, que no alcanzaron a escuchar el programa completo, los invito porque este programa está siendo grabado y lo vas a poder, si no lo escuchaste completo el día de hoy, bueno, pues mañana en YouTube, síguenos a través de YouTube. Nuestro YouTube es Radio Mujer 92.7. Recuerda darle like, suscríbete, es muy importante, es algo que a ti no te cuesta y que a nosotros nos ayuda muchísimo. Darle like y por supuesto a la campanita. Hoy tengo premios, tengo un libro de nuestro invitado el día de hoy, el psicólogo Luis Gómez Villaseñor. Este libro que se llama Luces en el Lago, aquí se los muestro, Luces en el Lago. Y bueno, ahorita vamos a platicar con el psicólogo humanista, porque esa es la rama que él siguió, además de que también ha hecho psicoanálisis, tiene un montón durante 34 años él estuvo trabajando para el sistema... Los centros de integración juvenil. Los centros de integración juvenil. Él es experto en prevención de adicciones y hoy vamos a platicar acerca de la importancia de la presencia de papá, obviamente porque él también da terapia sistémica familiar y me parece súper interesante este rollo de cómo la integración de la familia puede ayudar a prevenir adicciones en nuestros niños y adolescentes. Bienvenido, señor Luis, bienvenido. Con todo gusto. Un gusto tener al señor Luis aquí con nosotros, al psicólogo Luis me dice, háblame de tú por favor, y yo no puedo, perdón, pero muchas gracias por estar aquí. Tengo un pase doble, además de este libro, que puede ser para ti, que está padrísimo, Luces en el Lago, que ahorita le voy a preguntar qué historias contienen y cómo un psicólogo plasma en novela, en ficción. Ahorita lo que estuve escuchando con Esme es que este libro trae historias bastante interesantes que obviamente como psicólogo usted pudo plasmar a través de su conocimiento. Y también tengo un pase doble. Yo fui el año pasado, me invitaron al Bien Fest, que va a ser este 14 y 15 de junio, y está padrísimo. Si tú eres de los fitness, de los que te gusta comer bien, bueno, pues tenemos un WhatsApp, 3312654473. Te recuerdo que este programa está siendo grabado, lo puedes ver en YouTube. Nuestro YouTube es Radio Mujer, Radio Mujer 92.7, Radio Mujer 92.7. Yo soy Carla López Esmecano en la producción, mi güerita consentida, JP en lo suyo. Y ahora sí que nos vamos a un corte comercial para comenzar nuestra charla con el psicólogo Luis Gómez Villaseñor, que hoy nos acompaña y que vamos a hablar sobre la prevención de adicciones. La frase de la semana: la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Ahorita regresamos, yo soy Carla López, esto es el Club del 92.7 y estás en Radio Mujer. Guachiquetere. Son las 2 de la tarde con 21 minutos y el día de hoy, tal y como lo mencioné hace rato, tengo al psicólogo Luis Gómez Villaseñor, que nos trajo su libro, va a regalar unos ejemplares, Luces en el Lago, y lo estoy mostrando a la cámara porque para quienes nos están escuchando a través del 92.7 de Radio Mujer, los invito a que estén muy pendientes del YouTube, que es el YouTube de Radio Mujer 92.7 FM. Así es, para que te suscribas, le des like y por supuesto compartas el contenido, porque vamos a reactivar el YouTube y obviamente tú formas parte de nuestra comunidad y la comunidad del club el día de hoy con el psicólogo Luis Gómez Villaseñor. Además tengo un par de boletos para el Bien Fest, así que mándanme WhatsApp 3312-654473. ¿Qué quieres, libro o boleto doble para el Bien Fest? Platicando fuera del aire con el psicólogo Luis Gómez Villaseñor, él es experto en prevención de adicciones, pero también en terapia sistémica familiar. Y platicábamos fuera del aire acerca de la importancia de papá en la familia. Esta semana es previa al Día del Padre. Sí. Y usted mismo me explicaba, igual que nuestra invitada del día de ayer, que papá es una figura importantísima porque es el que pone límites, es la autoridad. Definitivo. ¿De qué manera juega el papel, el rol de papá para nuestros niños y adolescentes y evitar el llegar a una adicción?
Por supuesto. Gracias, Carla, por la invitación. Es su casa, señor. Qué Ruiz, amable. es su casa. Así lo siento, gracias. La verdad es que el tema de las adicciones es complejo. No tiene una sola cara, no tiene una sola causa. Entonces hay múltiples factores los que intervienen para generar un problema de adicciones. De pronto es como ahora en la temporada que hace calor, viento, se nubla y de pronto llueve. Ajá. Así se conjugan determinadas condiciones para que aparezca un tema como las adicciones. Y la figura del padre pues tiene un papel relevante, como la de la madre, como también el entorno, la sociedad en donde se desarrolla el niño, el adolescente, tienen su lugar en el tema de las adicciones. Ustedes saben que no es una sola causa, no es un solo factor, hay una serie de factores que entran en juego en el tema de las adicciones. Y la figura del padre tiene un papel relevante, como bien lo decías. Es la encargada de poner orden, de marcar límites, de imponer, entre comillas, la ley, qué es lo que se puede, qué es lo que no. Es quien de alguna manera dirige, orienta el rumbo de la vida de los niños y los adolescentes. Es una figura importantísima, como es, por supuesto, la de la madre. ¿Sí? Pero el padre tiene sobre todo, de alguna forma, tiene la función también de ser un mediador entre la madre y el hijo. Okay. Porque hay una relación muy estrecha, generalmente, entre madre e hijo, madre e hija. ¿Sí? Sin embargo, el padre pues viene a poner ahí un orden, un límite y a establecer una diferencia, ¿sí? A que le ayude al niño a separarse y a buscar su propia identidad. Okay. Esto es importante. La figura, en el caso de los varones, obviamente, la figura del padre es la que le da la fuerza, la seguridad, la confianza, la que le da, contribuye mucho a generar la autoestima, la que genera pues finalmente una identidad como varón, como hombre, como ser en el mundo. De alguna manera se planta el niño, el adolescente, con la figura del padre, bajo su respaldo. ¿En el caso de los hombres? En el caso de los hombres. Okay. En el caso de las mujeres, tiene que ver también, obviamente, con los afectos, una relación muy armoniosa, muy cercana de la niña con el padre, le da a la niña la confianza sobre la masculinidad y puede relacionarse con el hombre de una manera más auténtica, más segura, más confiada y evita ser sometida. Una buena relación con el padre es una forma de proteger a la niña en un momento dado de abusos, de maltrato, de humillaciones, de sumisiones, en general de abusos, ¿no? Okay. Entonces, el padre le da a la niña un afecto que le da sobre todo seguridad, que le dice que yo ocupo como niña un lugar importante en la vida de mi padre y por lo tanto me respeto y exijo que se me respete, ¿sí? O sea, no permite una niña que es amada, que tiene una relación muy estrecha y afectivamente saludable con el padre, va a tener unas relaciones afectivas con el hombre más saludables. Okay. ¿Sí? Okay. Porque es una referencia también. Y no va a permitir que la humillen, que la maltraten, que le falten al respeto, si se siente respetada, amada, querida por el propio padre. Yeah. ¿Verdad? Entonces, en ambos géneros, la relevancia de la figura paterna es fundamental. No como ausente, no solo como proveedor, no solo con el que impone, no solo con el que castiga, sino también el que prodiga afecto, seguridad, confianza, protección, apego. O sea, son figuras importantísimas, insisto, igual que la madre, ¿verdad? Cada uno la familia pues es, como sabemos, un sistema claro. en donde todas las partes se influyen mutuamente. O sea, el niño genera el afecto con su sonrisa desde bebé, genera la protección, genera el apapacho, el abrazo. La madre con su abrazo, con sus cuidados, pues genera un vínculo y
Y el padre, pues igual juega un papel importante como figura en esta triada, en donde es una dinámica donde todos influyen, pues. Entonces, lo interesante es ver qué lugar tenemos cada quien en nuestra familia y valorarlo y hacerlo valer, pues. ¿Y en qué momento? Bueno, creo que es muy sencillo desde esa explicación tan clara. ¿En qué momento podrían hacerse presente las adicciones? Nos vamos a ir a un corte, ¿le parece? Nos vamos a ir a un corte. Estamos hoy platicando con el psicólogo Luis Gómez Villaseñor, que por cierto nos trajo a regalar su libro Luces en el Lago. Está muy bueno. Dice historias para contar entre fantasía y realidad. Es el libro que está como un regalo para la gente del Club del 92.7, lo cual agradezco infinitamente. Muchas gracias. Con gusto. Y también tengo un pase doble para este espacio que es el Bien Fest, que se está haciendo muy popular. Yo fui invitada el año pasado, la verdad es que está padrísimo. Ahí te encuentras un montón de cosas muy interesantes. El WhatsApp está a tu disposición, 3312-654473. ¿Tienes preguntas para nuestro psicólogo invitado el día de hoy? Les recuerdo que este programa es un puente entre nuestros especialistas y nuestra audiencia. La audiencia que forma parte del Club del 92.7, la audiencia que está escuchando en este momento de 2 a 4 de la tarde el Club del 92.7 a través de Radio Mujer. Nos vamos a un corte comercial. El WhatsApp está a tu disposición. Dime qué quieres. El libro de nuestro invitado del día de hoy. Él es especialista en prevención de adicciones, pero también en terapia sistémica familiar. Así es. Y tiene un montón de conocimiento. La verdad es que es muy interesante nuestro invitado del día de hoy. Y si tienes alguna duda, haznosla llegar a través del WhatsApp 3312-654473. Regresamos. Huachiquetere. Son las 2 de la tarde con 40 minutos el día de hoy. Tengo aquí en cabina del Club del 92.7 de Radio Mujer al psicólogo Luis Gómez Villaseñor, que por cierto nos trae su libro Luces en el Lago. Si quieres te lo puedes llevar. Y te recuerdo que este programa está siendo grabado. Lo vas a poder ver en YouTube. Síguenos en YouTube como Radio Mujer 92.7 FM. Dale like, suscríbete, muy importante que te suscribas y por supuesto que compartas el contenido. Esto es muy importante. Bueno, a ver, mi querido señor Luis. Ay, es que me cuesta mucho trabajo hablarle de usted, de tú. Es un psicólogo muy con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Usted trabajó más de 34 años en la cuestión de prevención de adicciones. Sí. Y ahorita fuera del aire, por ejemplo, nos llegó un audio que nos comparten sobre un hermano que ya cerca de los 50 años, pues cae en algún tipo de adicción, no nos especifican en cuál, pero algo que me llama mucho la atención, que usted me comenta fuera del aire, es que detrás de cada ser humano, porque hay que tomar en cuenta que las adicciones no respetan ni clase social, ni edad, ni sexo, Sí. ¿no? Pues no importa si tenía 47 o tenía 15. Usted me decía que generalmente pensamos en adicciones y nos vamos a la adolescencia. Exacto. Sí, la etapa más común de inicio de las adicciones es en la adolescencia. Y cada vez va bajando más la edad, desafortunadamente. Cada vez más niños o a más temprana edad inician el consumo de sustancias. Dios. Entonces, obviamente que entre más temprano inicien, pues es más larga la carrera. Y van Eso- experimentando con diferentes sustancias. ¿Eso habla de una falta de papá y mamá? Pues no precisamente, como veíamos, hay una conjunción de factores. Sí tiene que ver, por supuesto, la familia, un papel muy importante, porque si no nutrimos emocionalmente a un niño que sienta buena autoestima, que se sienta importante, que se sienta respetado, que se sienta amado sobre todo, obviamente pues va a tener cubiertas necesidades básicas, sobre todo de afecto, emocionales, y no va a, es menos probable que ande buscando llenar huecos, llenar vacíos
con algo ajeno a su propia persona, como es el caso de las drogas. Ajá. Las drogas generalmente cumplen una función. No es, aparentemente es una casualidad, porque se inicia, por ejemplo, por casualidad o por curiosidad. Por curiosidad, más bien, para ver qué se siente, qué efecto me produce, a ver si yo soy tan fuerte como para resistirlo, que a mí no me pasa nada, que si yo soy fuerte, valiente, etcétera. También por imitación. Obviamente ahí sí tienen mucho que ver las amistades, porque si mis relaciones son con gente que consume, pues obviamente es más probable que yo también lo haga, siendo niño, siendo adolescente. Si en cambio mis relaciones van hacia el deporte, hacia la cultura, hacia el estudio, no sé, hacia una vida pues más saludable, pues igual mi conducta va a estar enfocada en ello. Entonces sí tiene mucho que ver los amigos, sobre todo en los primeros momentos del consumo. Necesidad de pertenecer, ¿verdad? Esto es muy importante. Fíjense que de pronto el niño y el adolescente siente que para ser aceptado, para ser reconocido, para ser incluido en un grupo, tiene que hacer lo que los demás le dicen. Claro. Y si no lo hace, queda como cobarde, como pues lo ataca, pues lo cuestiona. Claro. Sin embargo, y ahí va la noticia más importante, un niño que se resiste y que plantea sus decisiones de manera clara, contundente, firme, tiene más respeto que el que acepta el consumo. Entonces, es una paradoja, porque hay quien dice, no, es que acepté para que vean que yo también soy fuerte, soy valiente, yo también me atrevo. Le entro, exactamente. Pero sin embargo, un niño que se resiste, que dice, no, eso no es para mí, eso no me conviene, eso no me gusta, adquiere mayor respeto que aquel que acepta. Es decir, que no se va con la corriente. Con la corriente. Entonces, sí es bien importante como también cambiar esa manera de concebir, no como una valentía y como un atrevimiento el iniciar en el consumo, sino es más valiente, más fuerte, más seguro, más confiable alguien que se resiste, que dice, no, yo no necesito eso, ¿yo para qué? Yo tengo lo que necesito, lo consigo por mí mismo, con mis propios recursos, no necesito de nada ajeno, nada extraño a mi cuerpo. Mi cuerpo es sagrado, mi cuerpo es saludable, no tengo por qué meterles cosas tóxicas. Eso es importante, pues. Entonces, sí hay una diferencia significativa entre irse con la bola y aceptar por la presión, a plantarse y decir, no, esto no es para mí. Con este pensamiento, fíjense qué interesante, ¿eh? Nos vamos a ir a un corte comercial. El psicólogo Luis Gómez Villaseñor, un experto con más de 34 años de experiencia en prevención de adicciones, con una maestría en psicoterapia. En prevención y tratamiento de las adicciones. Así, de las adicciones. Nos trajo su libro Luces en el Lago, que puede ser completamente tuyo. Nos vamos a ir a un corte. Esto es el Club del 92.7. Yo soy Carla López y estás en Radio Mujer. Huachiquetere. Entramos súper rápido, únicamente para recordarles que este programa lo van a poder disfrutar a través de YouTube. Síganos a través de YouTube. El YouTube de Radio Mujer es justamente así, Radio Mujer 92.7 FM. Hoy en este programa, el Club del 92.7, tengo como invitado al psicólogo Luis Gómez Villaseñor. Él es experto en prevención de adicciones, pero también sabe muy bien qué onda con la terapia sistémica familiar, porque las adicciones, ahorita fuera del aire, platicamos de que no solamente son detonadas por un factor, sino que hay muchos factores que llevan a los niños y a los adolescentes a empezar a consumir, ¿no? Y posiblemente ni siquiera comienzas de adolescente o de niño. A lo mejor en los niños y los adolescentes se van generando las heridas necesarias para que después un adulto se convierta
en alguien adicto, ¿correcto? Así es, correcto. Entonces, bueno, tengo el libro del psicólogo que hoy nos visita, Luis Gómez Villaseñor, un gran psicólogo. Ya nos dará en dónde lo pueden localizar. Pero también tengo un pase doble para el Bienfest, que se va a llevar a cabo el próximo 14 y 15 de junio, para que descubras el futuro y para que puedas crear tu mejor versión. La Expo Wellness más importante de habla hispana, que regresa a Guadalajara este 14 y 15 de junio. Tengo boleto doble y si tú quieres, bueno, pues entonces nada más mándame un WhatsApp 3312-654473, específicame si quieres el libro de nuestro invitado del día de hoy, que se llama Luis Gómez Villaseñor. El libro se llama Luces en el Lago, historias para contar entre fantasía y realidad. Tengo entendido que aquí en su libro hay un texto en donde que se titula Bueno, se me apagó el switch. Se me apagó el switch. Es un relato muy dramático. Ahorita no lo puede compartir, más Claro. o menos. Sí, en general, sí, en claro. general. Bueno, ¿y hay otro? Hay otro que se llama Develaciones. Develaciones. Que es, sobre el consumo también. También sobre Hay el dos consumo. relatos que tienen que ver con adicciones. Perfecto. Ahorita que regresemos, porque nos vamos a ir a un corte comercial, no tardamos absolutamente nada. 3312-654473. Dime si quieres el libro o si quieres tu boleto doble para el Bienfest. El WhatsApp está a tu disposición. ¿Qué quieres? Boleto doble para el Bienfest. ¿Quieres el libro Luces en el Lago de nuestro invitado del día de hoy, Luis Gómez Villaseñor? ¿Tienes preguntas acerca de cómo ayudar a prevenir, cómo estar más presente o qué es lo que puede detonar una adicción? Bueno, pues entonces pregúntamelo a través del WhatsApp. A mí no, a nuestro invitado del día de hoy. Y estamos a tus órdenes. Te recuerdo que la frase de la semana es: la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Mi querida Esme Cando en la producción, JP haciendo lo suyo y una servidora Carla López detrás de este micrófono. Nos vamos a un corte y regresamos al Club del 92.7. Esto es Radio Mujer. Huachiquetere. 3 de la tarde con 2 minutos el día de hoy. El doctor, el psicólogo, es que para mí es doctor, casi, doctor del alma. El psicólogo Luis Gómez Villaseñor, quien es además autor del libro Luces en el Lago, que por cierto nos trajo a regalar uno de sus ejemplares para la audiencia del Club del 92.7 de Radio Mujer. Si tú, bueno, te recuerdo que este programa lo vas a poder disfrutar el día de mañana ya a través del YouTube de Radio Mujer, que es así, Radio Mujer 92.7 FM, para que te suscribas, porque vas a poder tener contenido del club, que yo sé que luego que nos lo han pedido muchísimo. Por acá, Araceli Martínez nos dice: Carlita, lindo día, qué buen tema. Saludos, gracias a tu invitado. Y lo más feliz, dice, yo la más feliz al saber que ya vamos a poder escuchar las grabaciones del contenido del club. Y quiere participar para su libro. Así que muchas gracias, Araceli. Por acá dice Luces en el Lago. Muy bien, perfecto. Libro, perfecto, muy bien. Ya gente está participando. Y fuera del aire estábamos platicando con el psicólogo Luis Gómez Villaseñor, quien por cierto tiene más de 30 años de experiencia en la cuestión, 30 y tantos años de experiencia trabajando en prevención de adicciones con niños, con adolescentes. Antes de irnos a corte, don Luis, usted me decía que desgraciadamente el consumo que antes empezaba en los adolescentes, ahora se da en pequeñitos. Sí. Pero también me dijo algo que me llamó mucho la atención, que le ha tocado en todos estos años ver cómo ha ido evolucionando el consumo, las diferentes adicciones, porque incluso creo que ya podemos hablar de adicción a la tecnología, adicción al ejercicio, al juego de azar. Exactamente. Ya también, no sé desde cuándo, pero también la adicción al sexo. Sí. Que muchos niños no reciben, y muchos adolescentes que están en su despertar, pues no reciben la información adecuada. Y entonces, bueno, en fin, hay un montón de adicciones. No sé cuántas adicciones haya, pero bueno, usted es el experto y me encantaría que nos pueda ampliar el tema en cuanto a cuándo se hace presente y cómo podemos ayudar a contener
si es que se puede, porque Sí. yo creo que como bien nos dijo alguien que nos mandó un audio, muchas veces hasta que no se pide la ayuda por parte de quien está sufriendo, pero ¿cómo le hacemos en caso de Claro, niños, no? sí. Fíjense que sí tiene mucha razón la pregunta también. Cada vez se inicia a más temprana edad. En estos 30 y tantos años que comenta Carla, que yo he trabajado el tema de la prevención y el tratamiento de las adicciones, ve uno que entre más temprano se inicie, obviamente hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque por un lado, un niño está todavía en proceso madurativo, todavía no tiene bien conformada pues sus estructuras, sobre todo mentales y corporales, y entonces la droga hace más efecto más temprano y es más fácil convertirse en una adicción. Adicción es cuando la persona ya no puede guardar distancia con respecto a la droga, cuando hay una necesidad apremiante, cuando se privilegia el consumo sobre cualquier otra cosa. Incluso no importa con tal de conseguirla, hacer cualquier cosa con tal de conseguirla, es cuando ya hay una adicción severa, pues una adicción fuerte. Antes, ¿cómo se le denomina? Antes, pues, consumo, Ok. se ha considerado que consumo experimental, consumo social, Ok. consumo ocasional, Ok. consumo recreativo, Ok. ¿verdad? Pero ya una adicción bien constituida ya es cuando la persona, de plano, todo su mundo gira alrededor de la droga, cuando todas sus emociones, todo su comportamiento está mediado por la sustancia. Y eso es lo más grave, más que la misma adicción, es que la persona se pierde a sí misma, no tiene control sobre su propia persona. Todas sus emociones, todo su actuar, todas sus decisiones son tomadas en función de la sustancia. Entonces, imagínate, Carla, que la persona va perdiendo su propia decisión, su propia autonomía, su propia capacidad de elegir, y todo es en función de la sustancia, porque la tiene consigo, porque está consumiéndola o porque le falta. Esas son como las dos razones por las cuales la persona gira alrededor de la sustancia. Entonces, imagínate que pierdas tu propia identidad, tu propia personalidad y la dejes a mano. Las decisiones más importantes en la vida las dejas en manos de una sustancia, de lo que tú le atribuyes a esa sustancia, Pero de lo para- que para lo, Perdón, ajá, pero me imagino que para llegar a ese punto de abandono ajá, es porque esa sustancia te hace sentir, te da placer, te da tranquilidad, te da, no sé, felicidad, Claro. te da algo que en tu vida sientes que no tienes. claro, esa es la paradoja. En principio se busca para experimentar determinadas emociones. Es decir, si me siento triste, si me siento aburrido, si me siento que no encajo, se busca como para animarme, incluso para declarármele a una muchacha, para ir a una fiesta, para enfrentar un examen. O sea, muchas veces se busca para esa razón. Pero finalmente, cuando ya se convierte en una adicción, se busca para evitar el malestar de no tenerla. Ahí es cuando ya te engancha. Entonces, sí, y posteriormente se busca para eso, no tanto para experimentar lo que se buscaba originalmente, sino para evitar la molestia, el dolor, el sufrimiento, El síndrome de abstinencia. el síndrome de abstinencia. Ya estamos hablando efectivamente de un síndrome de abstinencia. También hay otro aspecto que tiene que ver con la tolerancia, que cada vez se consumen más dosis o cada vez se buscan drogas más fuertes. Es como el ciclo natural del consumo. Y insisto, entre más temprano se inicie, es más probable que la droga se forme parte de la vida de la persona. Entonces, las estrategias preventivas tienen que ver con el esfuerzo de prolongar, obviamente evitar el consumo, pero siendo realistas en términos generales, es evitar que se consuma a más temprana edad. O sea, una estrategia preventiva va a evitar eso. Evitar que se inicia a temprana edad. ¿Cuál podría ser una estrategia preventiva? Bueno, ahí el consumo de drogas tiene dos aspectos importantes. Uno son los factores de riesgo. Es aquellos que si estoy ahí, si hago tal o cual cosa, es altamente probable de que yo llegue a consumir. Esos son los factores de riesgo. Las malas amistades, el rechazo,
la baja autoestima, Un la entorno falta de violento. comunicación en la familia, la falta de afecto, el fracaso escolar, la deserción escolar, por ejemplo, es un factor de riesgo muy significativo en los niños y en los adolescentes. Eh, Esos factores pues van como acumulando las probabilidades de que alguien inicie o se instale en el consumo. Lo importante es desarrollar con nuestros recursos factores de protección. La realidad es que no le damos la misma importancia a lo que es la salud física, porque si sentimos un malestar, inmediatamente buscamos el remedio, Claro. el tecito, la pastillita, y a la salud mental no le damos esa atención, ese cuidado. Totalmente de acuerdo. Entonces, finalmente es un tema de emociones, es un tema de vacíos, es un tema de carencias. Entonces, obviamente, la tendencia va a ser a remediar esos estados emocionales desagradables, insatisfactorios, molestos, con lo que hemos aprendido desde pequeños, que todo nos remedia la pastillita. Entonces, ese es un factor también importante, que todo se pretende medicar. En lugar de entender, bueno, porque me siento triste, porque padezco de insomnio, porque me duele la panza, perdón por la expresión. No, pero, sí. Pues está bien que así es, me duele la panza. O sea, y muchas veces es estrés, tensión, es angustia, es depresión. O sea, son síntomas que no les damos la importancia que merecen. Y en el mejor de los casos buscamos un remedio paliativo en una sustancia, efectivamente en algo que introducimos a nuestro organismo. Esa es como la tendencia, y también es una formación muy sólida en las familias, que todo malestar se remedia con la pastillita. Ay, que me duele la cabeza, ay, que no puedo dormir, pues tómate esto, tómate aquello. La farmacodependencia. La farmacodependencia, exactamente. Entonces, sí es... la prevención tiene que ir a darle un estatus a la salud mental, porque finalmente es un tema de salud mental. Entonces, claro que se manifiesta en lo físico, y hay factores también de lo físico que son propiciadores también del consumo. Hay aspectos en nuestro cerebro que de alguna manera también están ahí presentes y hacen que la persona busque como satisfacer o cambiar un estado producido por alguna situación cerebral, ¿verdad? Mental. Bueno, específicamente más bien cerebral, del sistema nervioso central, pues. Entonces, la prevención tiene que ir a atender a promover aquellos factores que protegen, como es la familia, una buena comunicación, que cada quien ubique cuáles son sus funciones, porque a veces muchos adictos son, por ejemplo, los que se echan a cuestas, por ejemplo, la felicidad de la familia, paradójicamente. Sí. ¿Sí? Hay adictos que de alguna manera con lo que hacen mueven a la familia, es decir, se centran en él, hacen que la familia se una. A veces incluso simbólicamente, por ejemplo, el pegamento, el toncho y todo eso, muchas veces cumplen esa función simbólicamente, es decir, de unir a la familia. Wow. Y si se fijan, muchas familias se centran, en lugar de ver qué es lo que nos está pasando como familia, como pareja, con nuestras relaciones, de pronto un niño sensible que capta que algo no está funcionando bien en casa, que algo va implícito, son mensajes implícitos, o dobles mensajes, que de pronto el niño capta y dice, pues aquí algo tengo que hacer. Y se echa a cuestas tareas que no le corresponden. A veces, y por ejemplo, muchas veces es para evitar el conflicto. Es decir, prefiere sacrificarse un niño o un adolescente, ser el problema, en lugar de que haya problemas entre sus papás. Exactamente. En lugar de que se peleen los padres, bueno, yo me ofrezco casi como chivo expiatorio para que en mí descarguen. Esto, por supuesto, no es consciente. No es que, yo voy a prender aquí un fuego para distraer la oscuridad en otro lado, ¿no? No, pero sucede. Esto tiene que ver con que cada uno de los miembros de la familia tenemos una función, y a veces
son confusas esas funciones. Nos tenemos que ir a un corto corte, don Adelante. Luis, pero les recuerdo que hay un WhatsApp que está a su disposición, que es el 3312-654473. Tengo el libro de nuestro invitado del día de hoy, el psicólogo Luis Gómez Villaseñor, Luces en el Lago, un libro muy bueno, muy interesante, que por cierto en el siguiente bloque, si nos lo permite, me encantaría que nos comparta esos dos, a grandes rasgos, de qué van esos dos Claro. textos, para que se animen, aunque la gente lo está pidiendo mucho por el WhatsApp. Y también tengo un boleto doble para ay, Dios mío, ¿cómo se llama? El Bienfest, que es este 14 y 15 de junio, el Bienfest Futurus Magnus, la Expo Wellness más importante de habla hispana, regresa a Guadalajara. Entonces, bueno, si tú estás interesado, pues participa. El WhatsApp está a tu disposición, 3312-654473. Yo soy Carla López, esto es el Club del 92.7 y estás en Radio Mujer. Huachiquetere. Son las 3 de la tarde con 22 minutos y bueno, les recuerdo que este programa lo vas a poder disfrutar a través de YouTube. El YouTube de Radio Mujer es así, Radio Mujer 92.7 FM, para que te suscribas, para que nos des like, para que obviamente compartas el contenido, pero tengo el libro Luces en el Lago, historias para contar entre fantasía y realidad, de mi invitado el día de hoy, el psicólogo Luis Gómez Villaseñor. Hoy estamos hablando de prevención de adicciones, pero más que de prevención de adicciones, estamos hablando de todo lo que puede generar una adicción. Una pregunta, don Luis, antes de continuar, porque a mí me encantaría, le vamos a apagar aquí al aire porque yo ya me estoy como un poco congelando. Yo me imagino que usted también, porque el aire le llega directo. ¿Usted cree que todos tendremos cierta, seremos propensos a caer en una adicción, o no todos tenemos esa propensión? Bueno, todos estamos expuestos a riesgos y hay quien puede iniciar en el consumo y dice, no, esto no tiene sentido para mí, esto no significa nada, yo sé muy bien que, bueno, esto no sirve y no pasa nada, ¿verdad? Pero hay quien justo la droga le da como un sentido y encuentra en ella algo que anda necesitando, inconscientemente, por supuesto, y ahí se engancha. Entonces, la propensión, pues de alguna manera puede haber algunos factores constitucionales, si es así. En el caso de, por ejemplo, del alcoholismo, hay estudios pues que sí le dan mucha relevancia a la parte hereditaria, en donde sí hay una predisposición, sí hay un consumo precedente pues en sus ancestros. Pero finalmente pues es una conjugación de factores. No hay una causa única, no es monocausal, es multifactorial el tema de las adicciones. Entonces, sin embargo, uno como persona, como padre, como miembro de una familia, le corresponde como procurar generar aquellas condiciones que protejan. Esa sí es como nuestra tarea. Por aquello de los posibles riesgos, lo importante es dedicarle, y es importante saber qué es lo que protege. Obviamente la escuela es un factor importante de protección. Ajá. Porque la escuela significa estar productivo, estar ávido de conocimientos, tener el reconocimiento del maestro, de los compañeros, de los padres. El aprendizaje de nuevas cosas pues es un ingrediente importante para la autoestima, el saber más, el aprender cosas nuevas. O sea, es estimulante pues el aprendizaje en la escuela, aparte de tener un lugar en el grupo escolar, tener el reconocimiento, etcétera, de los maestros. O sea, te da una identidad también como escolar, pues. Entonces es un factor importante de protección, el deporte, las actividades artísticas, culturales, pero sobre todo como familia es una comunicación asertiva, cercana, afectiva. Es fundamental, y que dentro de todo haya reglas claras, haya límites
también es un factor importante, porque hagan de cuenta, si no hay reglas, si no hay normas, si no hay límites en la familia, pues hay desorden. Claro. Y el desorden sí es un campo de cultivo favorable para el consumo. La desorganización, la falta de orden en general. Entonces, sí es importante que haya reglas claras, definidas, que haya evitar mensajes, por ejemplo, que lo que digamos y lo que prometamos realmente lo cumplamos. Okay. Porque hay veces en que se abusa de palabras que llegan a ser huecas. Te quiero mucho cuando por otro lado ni te demuestro, ni son palabras que no tienen sentido. O las amenazas, ya es la tercera vez, a la próxima, y te si no el lo teléfono. cumplimos, Ajá. O sea, sí es importante que haya claras reglas, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y en qué momento se pueden determinadas cosas, en qué momento otras, que haya pues una buena organización y una buena economía de los afectos en la familia. Eso es fundamental. Muy bien. Ajá. Muchas gracias, don Luis. Ahora me gustaría, antes de irnos a corte, si nos puede compartir uno de los textos, porque ya tenemos 3 minutitos. De acuerdo. Entonces estaría padre. Miren, les voy a leer un fragmento pequeño, no se desesperen. ¿Cómo se llama este? Este se llama Develaciones. Develaciones. Ajá. Okay. Es un relato que se llama Develaciones. Dice, lo que en un principio fue solo una búsqueda de sensaciones, poco a poco le dio a la heroína aliento de vida, transformándola en su fiel acompañante. Con ella enfrentaba los desafíos, cada decisión, cada paso lo consultaba con la droga y, a su vez, le imploraba para que le mitigara sus dudas, sus desilusiones y fracasos. Sin darse cuenta, fue cediendo su propia voluntad y o emociones a esa sustancia. Sufría esa ausencia y conseguirla era su máxima prioridad. Primero vendió sus pertenencias, luego exigía más dinero a su padre aduciendo gastos escolares, robaba a su madre, quien simulaba no darse cuenta. Es solo un fragmento de una historia. Uy, pero también es un fragmento de vida, ¿no? Es un rollo que usted me compartía fuera del aire. No, creo que también lo dijo, de que llega un momento en el que el adicto hace lo que sea, Sí, con tal de obtener. exacto. Llega un momento en que sí llega a ese grado, pues. Y hay una adicción ya severa, pues, en donde toda la vida circula alrededor de la sustancia. Es que parece como episodio de una telenovela o un tramo de una película, porque lo hemos visto, de cómo, por ejemplo, los alcohólicos se esconden hasta en la parte del baño, ¿cómo se llama? El depósito, Sí. en las botellas, o cómo los meten en las lámparas, o cómo tienen siempre sus guardaditos de alcohol, o incluso cómo hasta se llegan a tomar el enjuague bucal, Sí. Lo que tenga alcohol. Exactamente, ¿no? sí. Y esto es más real de lo que creo que la realidad supera la Sí, ficción. y la verdad es que llegan a generar una serie de estrategias muy creativas, muy inteligentes como para manejar su propia adicción. O sea, también la apetencia genera pues esa creatividad, pues, que ahí está, pero que pues le exige desarrollarse pues para conseguir lo que necesita. Nos tenemos que ir a un corte, don Luis, pero les recuerdo que, tengo el libro de nuestro invitado del día de hoy, Luis Gómez Villaseñor, psicólogo experto en prevención de adicciones, y vamos a regresar para platicar un poco sobre Se me apagó el switch y cómo papá nos puede ayudar junto con mamá, haciendo equipo o con la familia en general, para que nuestros niños y adolescentes no caigan en adicciones. Nosotros estamos en el Club del 92.7, son las 3 de la tarde con 30 minutos, yo soy Carla López y tú estás en Radio Mujer. Regresamos. Huachiquetere. Son las 3 de la tarde con 40 minutos, prácticamente estamos entrando en la recta final de este programa. Por acá dice Ruth Martínez, buenas tardes Carlita, quiero participar por el libro, por favor. Mi comentario es: mis vecinos son personas educadas. Ella, maestra. Él, ingeniero electrónico. Muy amables. Pero su hijo
cayó en las garras de las drogas. Ella se angustia porque no fue lo que le enseñaron. Ya lo llevaron a varios lugares para que deje la droga, pero vuelve a caer. ¿Qué falló allí? Qué buena pregunta. Sí. Con eso vamos a cerrar el programa, acuerdo. Luis. Sí, en este caso, bueno, insisto, puede ser que la familia tenga una buena organización, una buena relación, una buena comunicación. Sin embargo, hay factores o cuestiones sociales que puedan facilitar el consumo. Entonces, no puede uno atribuirle a una sola causa. Y sí, suceden muchos casos donde aparentemente la familia está funcionando. Claro, no necesariamente porque tengan educación es garantía, pues. Sí, no, lo que No, pasa no de la porque sea puerta el para médico, adentro. porque sea el psicólogo, el Sí. padre, la madre, no es garantía, la verdad. Uno también, incluso con mayor educación, hay veces que uno confunde lo que es la información con la educación. Uno tiene que hacer con la información de tal manera que te sea útil y que la utilices, porque si la información no la utilices, si no la aplicas, no tiene sentido por más información que tengas. Claro. Entonces no es garantía tampoco. Entonces, insisto, son muchos factores los que intervienen, pero sí en la medida en que los padres estén unidos, los padres busquen alternativas, apoyen. Finalmente va a ser una decisión del propio adicto, si quiero, desafortunadamente, porque son una de las cosas las que primero se dañan, la capacidad de discernir y de tener conciencia de enfermedad. Es un aspecto que falla mucho en caso de adicciones. No, para mí no es un problema, yo lo dejo en cualquier momento, no me afecta para nada, Incluso yo hago con el mi cigarro, vida. ¿no? Es muy Ajá, común que digas, sí. ay, no, hombre, yo en el momento que quiera lo dejo. Entonces, mientras la persona no tenga esa conciencia de enfermedad, aunque le digas, pero mira, ya fallaste en esto, ya tuviste un accidente, ya te corrieron del trabajo, ya te expulsaron de la escuela, ya los amigos, ya no vas ya no convives, pues ya no haces el deporte que hacías antes. O sea, todos estos elementos te van indicando que algo está fallando en tu sistema de vida, en tu estilo de vida. Y entonces, pero a veces aún con esos elementos mostrándoselos a cara al adicto, él no lo reconoce. Entonces, el que la adicción se reconozca es un primer paso para la recuperación. Porque por más esfuerzos que se hagan, por más tratamientos, por más hospitalizaciones, por más medicamento, etcétera, no funciona si la persona no quiere dejar el consumo, no quiere cambiar. O sea, implica cambio, atreverse a cambiar, atreverse a vivir la vida como es y a enfrentarla con lo que se tiene. Eso es una gran valentía, pues. Y el adicto muchas veces no tiene esa capacidad, pues. Entonces, él sigue en su mundo o se justifica o, como decíamos, cumple una función, tiene un encargo que tiene que ver con la propia dinámica familiar o la propia dinámica social, tiene un encargo que cumplir y a veces le es difícil sustraerse. A veces es, como decíamos, como el chivo expiatorio, el que asume para sí las culpas. Es más fácil para alguien reconocer, es que tenemos una adicción en casa, tenemos un problema en casa, porque hay un adicto, ¿verdad? En lugar de, bueno, ¿cómo son nuestras relaciones? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué nos estamos dejando de decir? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿De qué manera nos estamos alejando? O sea, y eso a veces la parte más sensible o más vulnerable que puede ser el adicto es la que lo expresa a través del consumo. Entonces tiene una razón de ser, pues. Y no es fácil sustraerse, no es así como, bueno, pues ya identificamos esto, ya entonces el cambio se da. No, es un proceso largo, complicado, requiere mucho trabajo, la verdad, pero sí es fundamental que el paciente acepte que, tengo un problema, no puedo con él, necesito ayuda. Esos son como los elementos que es deseable que la persona tenga. Yo tengo una pregunta, Luis, ya casi nos tenemos que despedir. En el caso de alguien
que llegan los del centro de rehabilitación y se lo llevan a la fuerza. ¿Hay alguna posibilidad de que esa persona se recupere? Según la experiencia que yo he tenido, si no hay esta conciencia, obviamente se lo llevan porque no está dispuesto. Uh-huh. Y entonces, si a pesar del tratamiento, entre comillas, forzado que recibe, a veces si el conflicto no se resuelve de antemano, genera más resentimiento. Y entonces a veces va dirigido el consumo a aquella persona que me obligó a internarme, ¿sí? Entonces, para que ahora sí lo hago, yo he escuchado mucho esa frase, ahora sí lo hago para que vean, a joderlos. Ajá. Como a mí me jodieron llevándome por la fuerza contra mi voluntad, entonces ahora yo los jodo. Entonces, no es garantía, pues, o sea, yo no lo recomendaría. Claro que hay que controlar, sobre todo cuando la persona está en riesgo contra sí misma, sí, de atentar contra sí misma o atentar contra otros. Es fundamental, pues ahí sí, intervenir. Pero es deseable que más bien sean instituciones de salud mental, desde mi punto de vista, de mi experiencia, okay, que llevada por la fuerza con alguien que me va incluso probablemente a maltratar, okay, ¿verdad? Y que me va a castigar como para que aprenda, como para que vea el rigor de la vida y de esa manera yo me rehabilite. No, tiene que ser un tratamiento, desde mi punto de vista, de salud mental, humano, profesional, serio, pues, para entender por dónde viene el problema. Luis, nos tenemos que despedir. El tiempo se nos fue rapidísimo, pero agradecerle todo lo que nos compartió el día de hoy, que me parece muy nutritivo, y ojalá que los papás, los tutores primarios que nos están escuchando el día de hoy, pues hayan recibido herramientas suficientes para poder ayudar y evitar, sobre todo, que nuestros niños o adolescentes, sus niños o adolescentes que están alrededor, pues caigan en algún tipo de adicción, que les recordamos, hay muchos tipos de adicciones, desde una mala alimentación, los problemas alimentarios, el juego, el ejercicio, los videojuegos, etc., etc. Pero muchas gracias, don Luis. ¿Dónde pueden encontrar su libro? ¿En librerías de prestigio? No, ¿O en dónde lo pueden? Yo lo produje de manera personal, independiente exactamente. Ajá. Entonces, con gusto les puedo proporcionar mi número y con gusto pueden llamarme. Adelante, por favor. Les comparto el número de teléfono de su servidor, 33 10 18 0670. Otra vez. 33 10 18 0670. Muchísimas gracias. ¿Sí? Quisiera además, ya que hablamos de adicciones, recomendarles los centros de integración juvenil. Les voy a dar un teléfono donde pueden incluso tener bibliografía para tener mayor información. Un número de teléfono es el 33 36 18 07 13. Les recomiendo los centros de integración juvenil con toda confianza. Muchas gracias, don Luis. Nos vamos a un corte comercial y regresamos para despedirnos. Esto es el Club del 92.7. Yo soy Carla López y estás en Radio Mujer. Huachiquetere. 56 minutos, ya tengo ganadores de tanto del Bienfest como del libro de nuestro invitado del día de hoy, que la verdad está muy padre, está muy interesante. Primero vamos a la ganadora del Bienfest, boleto doble para Laura Razo. Felicidades, Laurita, ya tienes tu boleto doble para el Bienfest, que se va a llevar a cabo este 14 y 15 de junio. Y el libro es nada más y nada menos que para Jesús Núñez Gómez. El libro es para Jesús Núñez Gómez. Yo me despido agradeciéndoles infinitamente el que nos hayan acompañado. Increíble, pero cierto, mañana es miércoles ya. Mañana es miércoles y los esperamos en punto de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a mi querida Esme. Gracias a JP. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando a través del 92.7 de Radio Mujer. Yo soy Carla López y los espero mañana en punto de las 2 de la tarde para volver a abrir las puertas de tu club, el Club del 92.7, aquí en Radio Mujer. Bye, bye.